El clima define la estación del año. La música, la estación del dial. Frecuencia Emprender, generando espacios para los negocios. www.frecuenciaemprender.com.ar. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Palabras que Transforman, el programa de radio de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Bien? Muy bien, acá de nuevo, volviendo. Si te enganchaste por primera vez, Héctor es el presidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y ya firme participante de programa de radio y entusiasta. Así que te vamos a invitar también a participar. Nuestras vías de comunicación son... Bueno, si querés escribirnos por WhatsApp, 11 26 75 13 77. Lo dije raro, ¿no? En los cortes. ¿Vamos de nuevo? Sí, vamos a hacerlo diferente. 112 675 13 77. Y si no, nos podés ver por www.frecuenciaemprender.com.ar y por Twitter nos podés seguir @cop_red y @frecuencia_ok también por Twitter. Bueno, buenísimo, esperemos que te comuniques. Hoy tenemos un programa muy especial. También le damos la bienvenida a Gustavo Elpe, nuestro productor de lujo, y Lionel Moraña, que están siempre acá haciéndole el aguante a Palabras que Transforman. Estamos en www.frecuenciaemprender.com.ar y nos podés ver porque tenemos cámaras. Esto es una locura, Héctor. Sí, una nave espacial. Programa número 12, ¿te acuerdas cuando estábamos por empezar una cosa? Programa número 12, 2 meses, ¿cómo pasa, chiquito? Y hoy, un 21 de octubre, el viernes pasado, nosotros justo tratamos en el programa que teníamos como 2 aniversarios de premios Nobel. ¿Viste? ¿Podés creer que hoy también? No, el tipo un repetitivo. Y ahí tiene que hacer un estudio respecto a la fecha de nacimiento o algo. Yo creo que ellos estaban previendo esto de Palabras que Transforman, ¿viste? En algún momento iba a servir. Y un 21 de octubre de 1971 le dan el premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda. Si habrán suspirado la generación de los 70 con Pablo Neruda, el que no lo leía no era romántico, ¿no? Tenía todo así como un look. Sí, marcó toda una generación, sí. Y aparte me parece que además de muy leído, era parte del glamour de la época, era haberlo leído y compartir comentarios y lecturas. Era cool. ¿No? Si no leías a Neruda no existía, digamos, una cosa. Sí. Pero vos sabés que yo creo que esto lo hicieron a propósito con visión de futuro, porque el viernes pasado nosotros inauguramos la sección biblioteca. Mirá. Donde recomendamos Un año con Schopenhauer, que tuvo una buena repercusión entre nuestros oyentes, como un libro de Irving Yalom que seguimos recomendando. Pero no obstante eso, un 21 de octubre de 1982, podés creer, le entregaban el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Mirá. 100 años de soledad, ¿quién no lo leyó? 12 cuentos peregrinos. Impresionante. Vos sabés que siempre cuento una anécdota, a veces en las charlas de García Márquez tenía una fundación de periodismo. ¿Sabías? No sabía. Sí, él tenía como una fundación de periodismo que le había instalado en México. Y así ellos se juntaban así como periodistas, ¿no? A ponerle a las 7 de la tarde y tiraban todos los diarios arriba de la mesa, ¿no? Y entonces ahí iban comentando y compartían miradas. Y un día uno de los integrantes de la fundación le pregunta a García Márquez, le dice, pero Gabriel, dice, ¿qué pasa que el periodismo ahora está tan amarillo? ¿No? Y entonces García Márquez lo miró y le dijo, es que hemos perdido la tertulia. Habían perdido ese espacio donde sin celulares en esa época, sin interrupciones, podían compartir miradas, eventos, contradicciones, sin tiempo. ¿No, Héctor? Creo que conversamos acerca de la tertulia cuando estuvo Fernando Sanford. Claro. Asentía respecto de también los coaches darnos ese espacio de tertulia. Así que ahí está, sí. Así que lo recordamos como una manera... Hoy sería como transgresor, ¿no? Hoy seríamos medio transgresores y decimos, che, paramos todos, apagamos los celulares y nos ponemos espacios, a hablar, ¿no? Hay algunos espacios que están revalorizando y de hecho poniendo en valor el no uso del celular, viste que
que incluso te cobran más barato el café o te piden que dejes el teléfono. Hay como unos lockers, hay ¿viste? Hay unos lockers donde si dejas el teléfono la consumición es más barata. Hay varios lugares en Estados Unidos y en Europa que están empezando con esta idea de promover la conversación y valorar el hecho de que vos estés dispuesto a hacerlo cobrándote más barato la consumición. A mí la verdad me encanta, y hay sugerencias, también hay restaurantes que tienen así tipo pizarrones que dice en este lugar se apaga el celular y qué sé yo. ¿Habrá empezado una contracultura? Probablemente, sí, ¿no? sí. En Corea creo que es, hablando de contracultura, creo que ya hay centros de rehabilitación ¿del celular? Sí, para personas que por su adicción al uso del celular y de las plataformas y las redes sociales son enviados por sus familiares como una instancia de recuperación. Seguí tirando ideas, ya termina el programa, ya hay 3 lugares de recuperación, digo, mirá qué bueno, ¿no? Sí, donde los ponen en contacto con otras personas, con la naturaleza, obviamente hay todo un programa de desutilización del celular, no es que le sacan y tiran una semana ahí, sino que tienen horarios donde pueden comunicarse, todo. Sí, que sería como un uso apropiado, correcto, sano, ¿no? Sí. De ponerle una cosa así, pero nada más desagradable, ¿viste? Cuando vas a comer hay una mesa, 4 personas, los 4 con el celular, y decís, che, y si tienen un centro, alguien, ¿no? Alguien puede hablar, alguien te mira a los ojos, re loco abrir una conversación ahí, ¿no? Sí. Y creo que es una imagen la que estás trayendo que probablemente de acá en adelante se repita cada vez más. He tenido una fiesta. A ver. Una fiesta, A ver. Y había más de 200 personas. Sí. En la fiesta, una especie de una comunión. Ajá. O sea, muchos chicos de 12, 13 años, algunos más grandes, muchos adultos. Los mensajes a la agasajada eran vía WhatsApp, había televisores en las mesas y vos leías los mensajes que le pasaban. O sea, estábamos todos en el mismo lugar físico, claro. La agasajada estaba ahí, pero desde la mesa vos podías escribir y en un momento tuvieron que suspenderlo porque rápidamente, estando en una fiesta, en un ambiente donde todos se conocían, ya empezaron a ver o mensajes cruzados entre mesas que no tienen nada que ver con el espíritu que se había propuesto y algunas cosas subidas de tono, con lo cual en medio de la fiesta ese mecanismo. Justo lo mejor no lo contás, o sea, acá la gente se pone muy loca. Una experiencia muy extraña y no pasó hace meses, sino que fue hace por lo menos 3 años. Bueno, nosotros vamos a tener como un espacio rebelde, ¿te parece? En palabras que transforman. Vamos a promulgar un poco el uso moderado del celular. Absolutamente. ¿No? Una cosita así como para no perder el contacto humano, ¿no? Esas cosas que no se compran en los supermercados. ¿Qué te parece? Absolutamente de acuerdo y que además por desuso seguramente empieza a adquirir cada vez más valor. Ahí va. Y vos sabés que esta semana, bueno, han pasado un montón de cosas y por supuesto que muchas de las cosas que suceden en la realidad, en palabras que transforman, tratamos de abrir esa lupa ontológica, por decirlo de alguna manera, para que vos desde este rincón puedas interpretar, tener otra mirada acerca de los acontecimientos que son importantes para la sociedad, para el mundo, que tienen impacto. Y a nadie le pasa desapercibido lo que sucedió esta semana con el último de los debates de Donald Trump, ¿no? Y Hillary Clinton. Y acá se abre una puerta, que la vamos a empezar a tratar con un poquito más de enfoque en palabras que transforman, que sería algo así como la política y el coaching, Héctor. Sí, para darle una mirada en esto que vos hablabas de la lupa, ¿no? La distancia de la lupa y el objeto y amplificar un poco el tema. Podríamos empezar a meternos en el debate de una conversación más amplia que es la relación entre el coaching y la política y el coaching. Y si empezamos por Argentina, al menos desde lo que es el conocimiento personal y desde la asociación de estar en contacto con otros colegas, cada vez más se viene escuchando respecto de esta relación y del aporte que está haciendo el coaching a los políticos y a la política y a la sociedad a través de su participación en la política. Y me parece que es una buena noticia. No solo lo digo obviamente, desde el lugar que me toca y desde la profesión que abrazo, sino que me parece que es una buena noticia la apertura que pueda tener la política en términos de este espacio de humildad respecto del aprendizaje. Digo, exacto. Decir que hay cada vez más coaches trabajando
con políticos o con funcionarios, es decir, que hay cada vez más personas que están en una actividad, que es la actividad política, dispuestos a aprender. ¿Y cuáles serían los tips, así por decirlo, más importantes que sentís que le aporta el coaching ontológico, por ejemplo, al mundo de la política? Bueno, en principio, creo que desde el coaching ontológico, la mirada acerca de la forma de estar siendo y el diseño ontológico, creo que es un recurso, por así llamarlo, muy poderoso de transformación. Y que a partir de ese recurso de transformación podamos pensar en lo que es una instancia de transformación comunitaria, una instancia de transformación social. Creo que es una relación novedosa en el ámbito de la política, el pensar la propia transformación en términos de la forma de ser como un vehículo, como un camino a la transformación social. Quien quiero estar siendo para crear la sociedad que quiero. Es importante, ¿no? Es interesante, lo cual también revela una actitud en el político, digamos, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser un político que le importe su propia transformación, porque esto también tiene que ver con un servicio hacia la comunidad, ¿no? Entendida la política como un servicio, básicamente, ¿no? Absolutamente, y poner en valor esta coherencia entre quién estoy siendo, quién quiero ser y el tipo de sociedad y de convivencia social que quiero promover. Exactamente, porque también, a mí sabes que a veces, por ejemplo, viste que hay programas donde son shows políticos, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera se presenta la política desde la discusión, desde el insulto, desde la desvalorización del otro, esta farandulización, digamos, de la política, que siento que algo tan noble como originalmente es la política no hace más que agregarle un valor que tiene que ver con la degradación, ¿no? Y también siento que las conversaciones podrían optimizarse desde el punto de vista, y acá me extiendo un poquito más, ¿no? Y por ahí me hago cargo, pero siento que hay algunos conductores o periodistas que se prestan a este juego macabro de la descomunicación, ¿no? Sí, una tentación que habitualmente tengo como espectador cuando veo justamente estos shows en distintos programas es la distancia que hay entre lo que se está conversando en cuanto al contenido, la forma en que se está conversando y la ceguera acerca de lo que está pasando en ese momento. Entonces, la tentación es ver la coherencia eventualmente que hay entre lo que está pasando en esa discusión, en esa forma de conversación y el tipo de convivencia sobre el cual estamos hablando. Entonces, quizás a los gritos o faltándose al respeto o en permanente interrupción, estamos planteando como contenido temático que los argentinos debiéramos ser más colaborativos entre nosotros mientras nos interrumpimos, ¿no? La conversación transcurre en mientras elevamos el tono de voz, queremos imponerle al otro la idea de la apertura al aprendizaje, de escuchar otros puntos de vista. No me interrumpas cuando interrumpo. Algo por sería el estilo. Más o menos el eslogan, digamos. Claro, exactamente. Y la ceguera respecto de eso que está pasando y cómo el parar la pelota y decir, pará, ¿les parece que empecemos por acá, por esta conversación que estamos teniendo respecto de lo que estamos diciendo que queremos y hacia dónde queremos ir? Quizás sea garpe poco televisivamente esto y tenga que ver con el show debe continuar, pero me parece que se podría probar. Yo, repito, cada vez que lo veo digo, ay, la brecha enorme que hay entre la forma en que están conversando respecto de lo que están conversando y lo que quisieran que pase. Pero yo además estoy seguro que si nosotros haríamos una encuesta en ese mismo momento, las personas que están viendo el programa, sin tener distinciones desde el coaching ontológico, simplemente el observar un poco detenidamente, sobre todo algunos políticos, uno percibe claramente la desconexión entre el discurso y su intención, ¿no? Entonces, esto es una distancia que es muy difícil escuchar y poder aprobar cuando uno sabe que están hablando a veces desde el cassette, ¿no? Como se decía antes, a veces desde la frase hecha, a veces de la impostación, a veces desde la tangente que toman, pero lo cierto es que es muy difícil que llevar y es una constante, te diría,
en esta democracia nueva, ¿no? De un par de siglos que tenemos en la Argentina, pero que uno advierte en la clase política esta situación de poca y pobre comunicación, ¿no? Pero sobre todo, no tanto en la calidad de las palabras y de la cantidad, sino me parece de ese vínculo entre la emoción que genera lo que vos estás pensando y las palabras que emergen como consecuencia. Y en esa desconexión que nosotros por ahí solemos observar, nos quedan esos discursos vacíos que obviamente te obligan a casi a un zapping inmediato. No sé qué pasa, ¿no? Sí. Me suele pasar el tema del zapping inmediato. Soy un gran zapeador, no por la guitarra, sino porque me hace el control de moto y hago enojar a toda mi familia. Porque mi programa favorito es hacer zapping, no tener programa favorito. Pero sobre todo ante estas situaciones cuando pasa lo que vos estás describiendo. Y por otro lado, me parece que lo que nos pasa, al menos a mí me pasa, es que desde hace algún tiempo ya no hay algunos valores establecidos desde afuera, únicos y para todos. Entonces creo que también como sociedad y a nivel individual vamos creando y recreando determinados valores, y en este sentido entonces lo que también se ve es un espectáculo de pugna respecto de los valores. Totalmente. Entonces para algunos un valor es el reclamo a grito de sus derechos, y eso lo he puesto en valor, y para otros el hablar pausado, el tono moderado, es otro tipo de valor. Y entonces creo que ahí es donde también como sociedad estamos ahí en la búsqueda de cuáles son los valores que queremos y en qué valores nos alineamos. Por supuesto, y también esta disciplina, el coaching ontológico, tiene un valor social, ¿no, Héctor? Esto de alguna manera, proponer una transformación individual para generar una transformación general, le agrega valor a la propuesta, ¿no? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, y en el ámbito de la política en particular, creo que el desafío también para el coach es poder acompañar al político en particular respecto de sus propios valores y no traer una propuesta que ya donde el coach es ciego a que en esa propuesta tiene ciertos valores que de alguna forma busca articular, traer, imponer en su coachee. Digo esto porque creo que hay un común denominador, ojo, del cual comparto, pero es muy común encontrar entre los coaches que ciertos valores como ya en el paquete. Sí. En el paquete del coach hay ciertos valores. Claro. ¿No? Que no los ponemos en duda, pero que creemos que son buenos. Yo creo que son buenos, pero pongo en conversación que vienen en cierto paquete. Digo, un coach bueno como juicio en términos de su forma de ser. No levanta la voz, te escucha siempre, es empático. O sea, hay un paquete de valores que además en muchos casos desde nuestra propia ceguera queremos históricos. Exacto. O sea, no ponemos en duda, no cuestionamos, ni cuestionamos si estos valores existieron siempre, si tienen que ver con un entramado más amplio que nuestra propia conversación, que incluso más amplio que el entramado de la conversación de la profesión. Y tienen que ver con otras conversaciones sociales, históricas, económicas. O sea que nosotros también tenemos nuestro cassette. Absolutamente. Título de palabra que transforma. Nos están haciendo preguntas, ¿no? Jorge de la Ferrer, puede ser, está preguntando ¿cuánto influye la campaña en ese cassette ir a cientos de lugares a repetir? Y políticos o actores, ¿no? Será el mismo discurso, ¿no? O sea, ¿cuánto influye? Bueno, desde este lugar, por lo menos para mí, una cosa que puede llegar a influir, justamente me parece que es negativo lo que hablábamos antes. Esto de repetir a cassette hace que el que lo esté hablando esté en un lugar desconectado de sus emociones, con lo cual genera una distancia interesante, ¿no? O sea, cuando vos te das cuenta, es como un recital, es como el tipo que está dejando la vida para cantar, ¿no? Porque le pone cuerpo, emoción y lenguaje y canto, y otra persona que a lo mejor lo hace desde su lugar. Bueno, esas son las campañas. Me da la sensación que muchas veces las necesidades están muy por delante de la escucha del político, ¿no?
O sea, que esta es otra distinción, digo, ¿no? Escuchan, digamos, se escucha. Y qué se escucha y cómo se escucha, sí. También. ¿Y quién lo escucha? ¿Y quién lo escucha? ¿Y para qué lo escucha? ¿Para qué lo escucha? que son definiciones que son importantes y que son definiciones políticas. Y nosotros tenemos dos modelos hoy en Argentina muy diferentes respecto de a quién escucho, cómo escucho y a dónde voy. Tenemos, por poner en dos extremos, el timbrado, toco el timbre y escucho al vecino uno a uno o con su familia, o tenemos el acto masivo donde me escuchan y escucho el grito masivo, digamos, como devolución de mi decir. Exactamente. Entonces tenemos ahí dos modelos muy opuestos. Pero fíjate qué interesante, porque también esta semana estaba diciendo, concluyó, no solo en Argentina, digamos, en el mundo existen este tipo de distinciones, y bueno, estuvo el tercer debate de lo que diría el país más importante del mundo, que es Estados Unidos, con sus dos candidatos presidenciales que van a elecciones el próximo 8 de noviembre. Uno es Donald Trump y el otro candidato es la señora Hillary Clinton, ¿no? Que han participado de 3 debates, y el miércoles pasado ha sido el último debate. Y acá por ahí de este lugar también, si te parece, Héctor, también poder comunicarle a nuestros oyentes que el debate es una herramienta de comunicación, ¿no? Que no solo se utiliza en la política, hay equipos de alto rendimiento que también en términos de gestión utilizan el debate, que bueno, que hubo, digamos, así como una escuela muy clásica que la inauguró Karl Popper, ¿no es cierto?, a través de lo que es el pensamiento científico, y que este modelo habitual que solemos ver, donde hay dos personas que debaten, se ponen de acuerdo y hay un moderador, es decir, que hay una planificación. Y después están los debates informales, que son aquellos que surgen espontáneamente, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vimos básicamente en estos 3 debates, un formato clásico donde hay un moderador que después se ocupa a veces de generar algún tipo de conclusiones. Pero bueno, sin ninguna duda, estamos hablando del debate del techo del mundo, por decirlo de alguna manera. Uno observa a estos candidatos y se pueden decir distintas cosas. ¿Cómo lo viste, Héctor? ¿Viste el último? Vi el último, no lo vi completo, pero vi las partes más salientes, y me sumo a lo que vos decís, que me parece importante como contexto. Creo que acá en Argentina, en general no estamos acostumbrados a los debates, pero además en otros países, en Estados Unidos en particular, el debate es un modelo de comunicación que los chicos desde el primario y el secundario estudian. De hecho, los colegios ingleses acá tienen debate como materia desde los primeros años. Las escuelas en inglés tienen el debate como materia, o sea, hay aprobación. Cuando hay una formación de los chicos, sobre todo del secundario, muy fuerte en su capacidad de debatir. A mí, también pensando más en el contexto, lo que vi es, creo, un paradigma en el cual se inserta el debate, que es quién ganó. O sea, el debate pareciera ser, al menos a nivel público, que hay un ganador y hay un perdedor. Sí. Y el tema, bueno, después será ver bajo qué indicador se define eso. Pero ya en principio me parece que es importante resaltar que antes de entrar a hablar del debate, que en principio, así como está planteado como un terreno de competencia donde entran dos, hay como una especie de moderador y árbitro, como bien dijiste, y al terminar... un posible resultado orientador de cara a las elecciones. Exactamente, donde ahí habrá ganadores y perdedores. Viste que en general a nosotros nos preguntan también, porque como son cuestiones que tienen que ver con justamente la comunicación, el lenguaje, la corporalidad, la emoción, entonces siempre nos preguntan quién ganó, quién perdió, pero digo, a veces se pueden sacar conclusiones de nuestra disciplina. Yo traje así como una listita, Héctor, porque digo, por ahí digo, la vamos a conversar acá con el amigo Héctor, y yo creo que después la gente que está escuchando va a sacar sus propias conclusiones, ¿te parece? Dale. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los factores para desarrollar, digamos, en buenos términos, un debate, ¿no? Dice, ¿qué cosa se ve bien, no? Entonces dice, ser breve y concreto al hablar. Bien. ¿No? Está bueno. Sí. ¿No? Ya ahí podemos ir pensando. Estoy de cara al miércoles pasado, estoy hablando, ¿no? Ser tolerante respecto a las diferencias. Bien. Este es un aspecto a coachear también, ¿no? Digo, si vos hubieras ido a ver, Héctor, te llama, te dice, Héctor, venite porque tenés que coachar a Trump.
¿no? Y te dicen, mira, tenemos un problema, el pibe no es muy tolerante, ¿viste? Sí. Sí, a ver, yo vuelvo a un poco a lo que decía antes. Yo creo que ahí es muy importante, sobre todo, la escucha de la audiencia, y en este sentido, no sé si hay una escucha global. Creo que en este caso lo que más les interesa a ellos es sus votantes. Con lo cual, en todo caso, es lindo el desafío que me estás planteando en términos de situación. Creo que sería importante, al menos para mí, conocer cuál es la escucha de la audiencia respecto a la valoración que no, o muy no bien. Tan respecto, porque quizás la audiencia está esperando y valorando. Sí. ¿Quién te dice que esperan un intolerante, por ejemplo? Alguien que no sea tolerante. Claro. De hecho, gran parte de la audiencia, por eso llegaron a donde llegaron estas dos personas, claramente está esperando la intolerancia como respuesta a determinadas situaciones que juzga como en un punto límite. Totalmente. Después dice no subestimar al otro, ¿no? Que esto es interesante como postura interna también, ¿no es cierto? Porque esto también te define como político. Digo, vos podés llevar adelante un país si te la pasás subestimando. Es difícil, Se puede, pero no es lo ¿no? Yo lo que diría es depende de qué país. Hay países, y hay países que están gobernados, modelos sobre todo más dictatoriales, pero no necesariamente... Bueno, sí, claro. Por formatos donde, de hecho los escuchamos y los vemos, presidentes, funcionarios muy altos, donde el tipo de lenguaje que utilizan, la falta de respeto abierta hacia colegas, contrincantes, presidentes de otros países, y de esa manera logran bastante más respaldo que con otras formas. Sí, yo declaro que sería oposición, claro, yo me pinto la cara. Pero a eso me refería, está bueno lo que decís, está bueno lo que decís en ese sentido, porque creo que justamente nos pone a nosotros y nos saca de transparencia respecto a cuáles son nuestros propios valores respecto de este formato. Y esto que yo decía es no llegar con un formato preestablecido del coach y es, este candidato es así, bueno, voy a hacerlo mejor, lo voy a corregir, voy a hacer que escuche y que respete a los demás. Bueno, yo lo vi esto en Hillary, ¿ves? Yo vi una persona sobrecoachada, ¿me entendés? Ok, mira qué linda palabra. Sí, sobrecoachada. Exceso de coaching, ¿viste? O sea, ¿hay sobredosis de coaching? Sí. Muy buena distinción, ¿no? Claro, ¿viste? La sonrisa estudiada, bueno, obviamente vos sabés que como la ropa genera contexto, no es casual que ella ha tenido rojo en el del medio y ayer a eso pues ya se veía ganadora y además desde mi observación, digamos, yo vi arrancar un Trump derrotado. Después fue subiendo temperatura, que no le cuesta nada, digo, pero el tipo arrancó en el subsuelo porque tuvo una semana muy difícil, las encuestas le dan al revés, hace todo lo posible. Yo te digo la verdad, esto también me hago cargo, yo digo, este es un demócrata camuflado, pues a mí me encantaría debatir con Trump, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil. Es muy fácil, es muy difícil debatir con alguien que de alguna manera conserva naturalmente su emocionalidad. Hillary, a mí me pareció, si lo tuviéramos que definir, voy a una definición gráfica, pero me pareció un debate del plástico contra el glóbulo, ¿viste? O sea, uno era sobrecoachada y el otro era sangre, ¿viste? Entonces, si bien se corresponde y puede nutrir a un debate, ¿sí? Pues si, bueno, contrapongo estilos, se terminó, vamos a una frontera de 200.000 metros, qué sé yo, el otro discurso... Y esto digo lo que me pasó a mí escuchando y viendo también su corporalidad tan estudiada, hasta los gestos, ¿no? Me desconectó del candidato, ¿no? Más allá de que en el significado, y también voy a ser un poco crítico, ¿no? Digo, si esto es el techo del mundo, en el piso estamos complicados, ¿no? Digo, me encanta como debate, pero la verdad que a la hora de decir, bueno, está bien, vamos a bajar las propuestas, ¿no? O sea, esta cosa de la lectura, no sé, a ver, por ahí es muy utópico lo que estoy planteando, pero estás debatiendo acerca del futuro del país más importante, más influyente del mundo, no da para leer. ¿Te pasó a vos eso? Sí, a mí no me parece que sea una acción que sume puntos, digo. Me parece, la interpretación que yo hago es, tenés que leer lo que vas a decir respecto de algo que de alguna forma... ¿Se supone que sabés? Se supone que sabés, es más, que uno debiera incluso... detenerte por la cantidad de cosas que tienes para decir respecto a un tema tan importante como lo que están contando. Pero vamos a seguir analizando un poquito esto de que vimos, ¿no? En su corporalidad, cómo fue la emocionalidad, pero ahora te vamos a invitar
como siempre, a la pausa de la mitad del programa. Hoy con un tema que me tomé una licencia poética, Héctor. A ver. Y es como mi tema, ¿viste? Me acompañó muchas épocas de la vida, que es Escaleras al Cielo de Led Zeppelin, cantada por Robert Plant y Jimmy Page, primera vez en 1972, Madison Square Garden. ¡Apa, Gustavo! Bueno, el hombre hace pelear. No, pero aparte hoy sigue la línea poética que venís trayendo. Tiraste un par de frases increíbles, la de sobredosis de coaching me la llevo. Impresionante. Vamos a hacer un curso sobre dosis. ¿Cómo evitar la sobredosis? En exceso por defecto, este tipo está bajo de coaching. Este está muy coachado. Niveles de coaching, ahí vamos, con Escaleras al Cielo. Vamos, suena Zeppelin.